Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte del mensaje y quisiera que hiciéramos una breve oración. No vamos a estar pensando en el almuerzo, ni pensando en nuestra familia, ni pensando en nuestra mamá, ni nada de eso, aunque hoy es el día. La idea es estar concentrados porque eso es una manera de adorar a Dios. Si uno viene a la iglesia a adorar a Dios, pero está por allá pensando en otras cosas, no está adorando. La atención personal es parte de esa adoración. Señor, te damos infinitas gracias, Padre, porque vamos a abrir tu palabra. Queremos, Señor, que tú seas el que nos iluminas, nos enseñas, nos ayudas a entender. Como lo dice el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Y eso es lo que te estamos pidiendo hoy, Señor, que nos des el entendimiento y podamos llegar a la verdad. En el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, hoy es como una bendición, porque estamos terminando ya la segunda carta de Timoteo. Es como una sensación agridulce, ¿no? Yo espero que les haya quedado muchas lecciones importantes, ¿no?, en esta carta a Timoteo. Y pensando en este último sermón de segunda de Timoteo, en el capítulo 4, yo estaba pensando qué título le pongo. En el seminario nos enseñaban eso, ¿no? Nos enseñaban a organizar un sermón, a predicarlo, a tener tantas cosas en cuenta que uno se muere y nunca está satisfecho, y siempre uno cree que algo le faltó. Entonces, pensando en ese título, yo dije, ¿qué título le pongo? Le puse inicialmente Últimas Palabras, pero no, como que no cuadra. Entonces le coloqué El desengaño de un solitario. Algo así como el general en su laberinto. Los que han leído a Bolívar saben que hay un libro que se titula así, El general en su laberinto, es decir, los últimos días tan tristes de Bolívar, y murió en la quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta. Y El desengaño en solitario, ese título parece más bien el título de una canción de despecho, ¿no? El desengaño de un solitario. Pero realmente sí da con lo que vamos a hablar hoy. Recordemos rápidamente, ya finalizando lo que hemos dicho. Siempre es bueno repetir, así se le queda a uno más. Esta carta se escribió más o menos entre el año 64 al 67 después de Cristo. Estaba muy reciente la crucifixión y la resurrección de Cristo, 60 años. ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo. ¿Desde dónde? Desde una cárcel en Roma. Y la escribe a un pastor más joven que él, que se llama Timoteo, un pastor joven relativamente, y le da instrucciones sobre cómo debe ser un pastor, cómo debe enfrentarse a las situaciones, cómo debe estar dispuesto inclusive a sufrir como sufrió el apóstol Pablo. Le da instrucciones sobre cómo debe cuidarse, cómo debe cuidar la doctrina, cómo debe ser una iglesia. Un gran encargo. Y luego ahora al final, aquí en el capítulo 4, a partir del versículo 9 de segunda de Timoteo, él le da otras recomendaciones y le pide unos favores. Y así cierra su carta. Entonces, si miramos segunda de Timoteo en el capítulo 4, versículo 9, la primera cosa que le dice a Timoteo en esta carta es visítame. Visítame, ¿no? Porque dice el 9, procura venir pronto a verme.
Ahora, Pablo estaba en Roma y Timoteo estaba en Éfeso, al otro lado del mar Mediterráneo, allá en las costas. Y no era tan fácil. Pero Pablo está en la cárcel de una manera injusta, y una visita de su discípulo, de su alumno, de su compañero, hubiera sido de gran refrigerio espiritual para Pablo en esas condiciones tan tristes, ¿no? Encarcelado esperando la muerte, y yo creo que las cárceles no eran nada bueno en aquel entonces. De manera que le pide a Timoteo que lo visite, y le ruega entonces que lo haga antes del invierno. Vamos a leer el versículo, no, ese está más adelante, pero más adelante lo dirá. No lo vamos a leer ahorita, pero le dice a él que ojalá lo haga antes del invierno, porque se acercaba el invierno, y también porque naturalmente en esa época la tecnología no era como ahora. Ahora hay transatlánticos poderosísimos, medios de comunicación. En esa época era difícil. En un invierno donde se levantaban grandes tempestades y todo eso podía sucumbir y naufragar un barco, además que podían detenerse los viajes. Entonces le dice, venga antes del invierno para que yo pueda verte, ¿no? Además de eso, venga pronto, porque es que si no viene pronto, es posible que muera antes y ya no volvamos a vernos nuevamente en este mundo. Y le pide entonces algunos favores. Ahora, tenemos que recordar una cosa. Atrás en el capítulo 3, versículos 12, él le había dicho ya en esta carta a este pastor, le había dicho lo siguiente: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso fue claro el apóstol. La persecución por seguir a Cristo ha sido una constante a través de la historia. Casi todos los apóstoles fueron mártires, y basta que haya un gobierno despótico que empiece a prohibir el cristianismo porque lo ven como una amenaza al régimen, y empieza la persecución. Entonces, ¿qué debemos pensar nosotros? Que realmente no hay ninguna garantía. Uno no sabe qué pueda pasar, ¿no es cierto? De la noche a la mañana. Por ejemplo, yo estaba leyendo una noticia donde dice que en Corea han matado a muchos cristianos, en la Corea comunista del norte. Creo que en Nicaragua hay una pugna entre católicos y el gobierno, y evangélicos y el gobierno. Así que uno no sabe, y la Biblia nos advierte que todo el que quiera ser un verdadero cristiano debe estar listo a padecer persecución, porque pueden prohibir el cristianismo. Ahora, Pablo está preso, encarcelado, perseguido, pero también tiene otras angustias. ¿Qué agobiaba a Pablo en esa soledad? Lo primero que le dice a Timoteo es: venga a verme. Pero luego le dice que algunas personas no fueron leales con él. Ya habían cristianos en Roma, probablemente había alguna iglesia que se había fundado. No sabemos el número, pero hay una carta a los romanos de una iglesia, y el apóstol Pablo le escribe a esa iglesia. Y yo creo que no eran muchos, porque la persecución era terrible. Tuvieron que esconderse muchas veces. De manera que vamos a leer el versículo 10 ahora. Dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica.
Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Hasta ahí. Vamos a leer hasta ahí. Sucede que había un señor, tal vez cristiano, un señor Demas, de la iglesia en Roma. En otra carta Pablo lo reconoce a él, pero resulta que de un momento a otro él abandonó a Pablo, abandonó probablemente la iglesia y se fue a otro lugar. Había sido ayudante de Pablo, pero en este momento lo desamparó. Y un hombre que sentenciaba a muerte en una cárcel, que el único que lo visita no vuelva, pues es algo muy triste, ¿no es cierto? Y eso defraudó profundamente el corazón de Pablo. ¿Por qué se fue Demas? Pablo lo dice ahí. Lo dice que se fue y lo desamparó porque se fue amando este mundo. Se fue porque se enamoró del mundo. Prefirió definitivamente ocuparse de los asuntos personales. No dicen qué consistió eso, pero probablemente Demas dijo, bueno, ¿yo qué hago aquí? Sí, él es un cristiano y un apóstol, pero va a ser ejecutado y hay mucha persecución, de pronto me apresan a mí también, yo mejor hago mis maletas, además yo tengo que velar por mí, yo tengo muchas necesidades, o a lo mejor tenía mucho amor a la plata y dijo, yo mejor me dedico a hacer platos, quién sabe qué. De todas maneras se enamoró del mundo, prefirió ocuparse de los asuntos personales y abandonar el reino de Dios. No fue sincero. Ahora, en la Biblia no sabemos cuál fue el final de él. Si se arrepintió, si no se arrepintió, si siguió siendo cristiano, si no, no lo sabemos. Empezó bien en la iglesia, aún auxiliando al apóstol, pero se fue, tristemente. Y menciona a otros dos, un Crescente y a Tito, que fueron compañeros de Pablo, pero que también ellos tomaron la decisión de irse a otro lugar. No dice por qué. Y luego dice Pablo que solo unos pocos fueron leales a él. Versículo 11, ¿no? Dice él, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas. Por lo menos menciona uno solo. Quién sabe los demás hermanos de la iglesia. ¿Cuál Lucas? Pues está hablando nada menos del que escribió el tercer evangelio. Está hablando de San Lucas, al que Pablo llamó en una de las cartas el médico amado, porque Lucas era médico. Tal vez un médico de la época, ¿no? Con sus secretos y hasta donde la medicina en esa época alcanzaba, pero era médico. Y Pablo lo amaba mucho, él estuvo ahí con Pablo, fue leal, fue compañero de viaje de él. ¿Y qué mejor? Esperando la muerte, que hubiera un gran amigo y médico a quien él llama amado, cuidándolo. Y parece que ellos dos, Pablo y el médico, pues eran personas educadas, hombres cultos, con un gran corazón, muy cristianos, creyentes, misioneros. Entonces todo eso fue lo que llenó al apóstol Pablo, pero también le rompió el corazón el abandono de muchos en ese momento tan triste y tan crítico. Y luego en el versículo 13 le dice en esta carta a Timoteo algo más. Le dice, tráigame los libros. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Bueno, entonces curioso, ¿no? Le dice, además le cuenta su historia, le dice, tráigame el capote. ¿Y qué era el capote? Era una capa grande, exactamente, pero era una capa muy parecida a lo que hoy llamamos la ruana.
Era de lana rústica, bastante grande, y servía para proteger del frío y de la lluvia. Entonces, en un calabozo en Roma, se acerca el invierno, no se sabe si va a pasar el invierno o no, le pide que le traiga el capote. Tráigame la ruana. Y tráigame los libros también, mayormente los pergaminos, dice allí, ¿no? Mayormente los libros, mayormente los pergaminos. Bueno, libros no había en esa época como los libros que conocemos hoy. Lo que existían eran unos rollos de papiro. El papiro era una especie de papel, pero muy grueso, que usaban, que lo cogían de una planta, lo secaban, lo machacaban y luego con tinta escribían. Servía de hojas de papel. Y los pergaminos era lo mismo, ¿no? Eran rollos de cuero de oveja, de cabra o de becerro, y se secaban, los prensaban bien y en ellos escribían, y luego los enrollaban así. Muchos de esos pergaminos fueron encontrados el siglo pasado en las cuevas del Qumrán, y ahí encontraron escritos del Antiguo Testamento viejísimos. Y eso ayudó a los cristianos a tener fe y confianza y entender que sí, verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios. Y fueron escondidos por un pastor, descubiertos, perdón, por un pastor. Dice que ahí en el desierto hay muchas cuevas. Entonces a un pastorcito de eso se le perdió por allá una oveja. Y él la llamaba, y como hay tantos huecos y rocas, él cogía piedras y las lanzaba a ver si de pronto el corderito clamaba o algo así, y entonces en una de esas lanzó una piedra y oyó que se quebró algo. Dijo, ¿qué será? Entonces escarpó el lugar y entró a la cueva. Y habían unos jarros grandes de cerámica, y entre esos jarros estaban los rollos y los pergaminos antiguos de la comunidad de Israel, y fueron muy valiosos. Algunos estaban mutilados porque alguien que los encontró se los robó y empezó a vender esos pergaminos porque eran muy, muy apreciados. Bien, Pablo le dice a Timoteo, tráigame los libros, los pergaminos. Los necesita. Probablemente habían cosas allá de la palabra de Dios, aquí no lo dice. Habían cosas allí que él necesitaba. Probablemente otros estaban limpios y él necesitaba escribir, ¿no? En esos rollos de cuero o de planta era que los escribían, los amarraban y los enviaban. Probablemente la carta de 2 Timoteo, esta que estamos leyendo, es eso, un pergamino que llegó allá. Bien, pero eso también hay aquí una cosa muy interesante, es que parece que el apóstol San Pablo era un gran lector. De hecho, tuvo una gran educación. Él fue educado con un maestro muy importante de los judíos que se llamaba Gamaliel, que era importante en el Sanedrín y en el concilio. Él educó a Pablo. Pablo conocía el griego y el latín y esos idiomas, y probablemente era muy lector, al igual que Lucas. Y todo eso es muy importante porque eso indica también que él se preparaba y era un hombre que leía para poder predicar el evangelio. No como algunos sectas que a veces dicen que eso no hay que leer y que los libros no sirven y que son del diablo y que mejor el Espíritu Santo nos da directamente lo que nosotros debemos de predicar. Bueno, tristemente, esto es un asunto que todavía padecen las iglesias hoy. Personas que pensábamos que eran creyentes genuinos y resulta que de un momento a otro abandonan la iglesia, renuncian, resolviendo no volver a congregarse. Se parecen a Demas.
Algunos se van buscando una iglesia perfecta, la cual nunca van a encontrar. Otros apostatan de la fe, o sea, se retiran y nunca quieren saber de ninguna iglesia más. Hace unos años, hace tal vez 10 o 12 años, aquí también tuvimos un problemita y se fueron como unos 8. Y de esos 8, uno apostató de la fe y no quiere saber nada más de iglesias. Y otro por allá en otro problema, todos se dispersaron. Es triste. Entonces, otros, muy pocos, a veces recapacitan, regresan a la iglesia y piden perdón y son restaurados. Pero hermano, mire que en toda mi vida de pastor yo nunca he visto eso. Alguien que se vaya peleando aquí, de pronto por allá el Señor le habla y no, yo creo que yo hice mal. Y entonces regresa aquí delante de toda la iglesia y dice, perdónenme, hermanos, yo estaba equivocado, el diablo me engañó, perdónenme. Y la iglesia lo perdona y lo acoge y lo restaura. Qué bueno que eso sucediera hoy también, ¿verdad? Bueno, y sigue aquí la carta del apóstol. Ahora le dice otra cosa a partir del versículo 14. Le dice, tenga cuidado. ¿Con quiénes? Con los opositores en la iglesia. Leámoslo. Dice aquí, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Entonces Pablo menciona aquí a un opositor, Alejandro el calderero. ¿Y qué era un calderero en esa época? Era alguien que trabajaba con los metales, como el ornamentador hoy en día, ¿no? Un ornamentador trabaja con los metales. Eso era Alejandro. ¿Qué pasa? Que lo único que puede uno deducir de aquí, y los eruditos también han dicho lo mismo, es que este hombre fue un opositor en el juicio que a los tribunales romanos le hicieron a Pablo. Probablemente fue un acusador tremendo que le hizo mucho daño al apóstol Pablo para que se diera una decisión en contra del apóstol. Y por eso dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males en el juicio que él tuvo allí. Sin embargo, Pablo aquí tiene un corazón muy grande porque él dice que el Señor le tome cuenta de las cosas que ha hecho aquí. Y ahí vemos que él aplicó las enseñanzas del Señor Jesús cuando el Señor Jesús nos dice que no debemos vengarnos de nuestros enemigos, que el Señor se encargue de retribuirles conforme a sus hechos. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Ya regresamos, pero ¿qué dice Romanos capítulo 12, versículo 17? Romanos 12, versículo 17. Romanos 12, versículo 17. Y es curioso, ¿no? Le está hablando a la iglesia de Roma en esta carta. Tal vez era una iglesia muy pequeña, ¿no? Ni por allá en el año 57 al 58, dicen los que saben. Entonces, aquí en Romanos dice lo siguiente, dice el apóstol, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Cosa difícil, ¿no? Cuando uno tiene compañeros de trabajo, compañeros del barrio, del conjunto, con gente de negocios y cosas de esas que a veces entra uno en problemas con ellos y uno siente una ira y un deseo de venganza, según el mal que haya recibido.
el Señor dice, tranquilo, no haga eso, no se vengue. Y luego en el 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de todos vosotros, estad en paz con todos los hombres. 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, cuando tenemos un problema grave, ¿qué debo de hacer? Orar, evitar, encomendar a Dios el caso. Y Dios dice, tranquilo que yo me encargo. Yo me encargo de hacer justicia. 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Lo que quiere decir es que usted actuará de tal manera que él se avergüence. Y el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que esa es la recomendación de él. Y eso es lo que dice Pablo aquí con este señor Alejandro, ¿no? Se lo encomienda a Dios para que Dios haga lo que bien le parece. Y por eso también el apóstol le dice a Timoteo, no se confíe. Versículo 16 y 17 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y en el 15, no leímos el 15, dice, guárdate tú también de él, o sea, de Alejandro, el calderero, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces le dice a Timoteo, cuando venga a Roma, cuídese, es un perseguidor implacable. Él ha estado vigorosamente en mi contra para acusarme. Cuídese porque es un hombre malo. Y parece que Pablo había tenido 2 juicios. En el primero él dice que lo dejaron solo, ¿no? Aunque reconoce que el Señor lo fortaleció, que el Señor le dio con su presencia refrigerio para su alma, que el Señor lo fortaleció y que él pudo enfrentar las cosas con su ayuda y su gracia. Por lo tanto, Timoteo debía de animarse y seguir con los planes. Bien, hermano, este problema sigue. Personas que siempre les gusta estar en la oposición, ¿verdad? Personas que en las asambleas alzan la mano y yo pido la palabra para contradecir. Están al servicio de Satanás para obstaculizar la obra de Dios. Tarde que temprano Dios les va a exigir cuentas y no habrá rebaja, porque el Señor dice aquí que Él se encarga. El Señor no se olvida de las cosas que hacemos contra la iglesia, como en el caso del calderero, y cada uno recibirá su merecido, a veces en esta vida, a veces en la otra, y a veces en ambas. Lo peor que uno puede hacer, hermano, es ser un hombre problemático en una iglesia. ¡Qué lío! ¡Qué lío! El que es así seguramente va a ser disciplinado en la iglesia. La iglesia termina cansándose después de orar y todo y termina tomando cartas en el asunto con la disciplina que la iglesia debe aplicar, ¿verdad? Y eso lo vivió el apóstol Pablo muchas veces, tristemente. Y luego él le dice a Timoteo, confía en el Señor. Como leímos ahorita en el versículo 17, el Señor estuvo a mi lado. Él me dio la energía suficiente para no apagarme.
ante esta crisis y problemas y adversidades, para no perder mi ánimo. El Señor me fortaleció. Él es nuestra fortaleza. Y eso nos hace acordar de lo que dice el Salmo 43:1. ¿Qué dice el Salmo 43:1? Salmo 43:1. Un salmo que debemos leerlo, meditarlo. Dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Cuando usted está en un pleito, en un problema donde usted no sabe y uno dice, ¿seré yo el responsable? ¿O definitivamente es el otro? ¿O ambos? Le dice entonces: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y sigue hablando entonces de esa fortaleza. Y lo mismo en el Salmo 28:7. Ahí dice que Dios es su protector. Salmo 28:7. Salmo de David. Dice lo siguiente, Salmo 28:7, dice la palabra, dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Como esos escudos en la antigüedad, ¿no? Que lo enganchaban en el brazo y con la otra mano estaba la espada y recibían allí todos los machetazos, como dicen, y se defendían la vida, ¿no? Aquí le está diciendo: Señor, tú eres mi fortaleza, eres mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, de la iglesia, ¿no? Y refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Entonces, esa fue la situación. Pablo le da gracias a Dios porque, como dice aquí, estuvo a mi lado, me dio fuerza para que yo siga adelante. Y fui librado de la boca del león, dice. Y con eso lo que quiere decir es que Dios lo libró de todas las grandes cosas que lo estaban agobiando. A pesar de todos los sinsabores y desengaños, hubo unos hermanos que fueron su apoyo, como el caso de Lucas, pero otros. Miren, en el versículo 19, entonces, el 18 dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego en el 19 dice: saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo, una familia. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos, los que estaban en Roma, que formaban parte de esa iglesia. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo eso. Hermano, yo concluiría diciendo lo siguiente: ser cristiano no es nada fácil, porque es que hay una manera de evangelizar a la gente hoy en día, ya lleva varios años, y es erróneo la manera de evangelizar, y como lo han enseñado algunos pastores, porque le dicen a la gente: mire, hágase cristiano, reciba a Cristo, y a usted se le solucionan todos los problemas. Sale de la pobreza, nunca se enferma, es una vida feliz. Hermano, eso es mentira. Ser cristiano no es nada fácil. El que piense que el cristianismo es un carrusel de la alegría está equivocado. Claro, Dios está a nuestro lado, nos fortalece, nos consuela, nos ampara, pero es duro a veces, es duro. La iglesia en el mundo fue sembrada con la sangre de los mártires.
Hay un libro que se llama así, ¿no? El libro de los mártires. Yo lo leí. Es tremendo, ¿no? El precio que pagaron los primeros cristianos, ¿no? Entonces, su sangre sirvió fue de abono para que creciera el evangelio. Y nada garantiza que eso no pueda volver a pasar. Uno no sabe. Un país puede cambiar de la noche a la mañana y venir una persecución. Nuestra lealtad es primero al Señor, luego al orden que Él ha establecido, pensando en eso también en la iglesia. Y nuestra lealtad debe estar por encima de nuestros intereses personales, no como Demas, que dijo, no, yo no me voy a quemar ahí, yo mejor voy a buscar otros horizontes. Entonces, hermanos, evangelicemos y confiemos en el Señor. Y me acordé para finalizar de lo siguiente. Hechos de los Apóstoles tiene un episodio muy interesante. En Hechos se nos relata que el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron encarcelados. Ya Jesús había resucitado, ellos estaban predicando el evangelio y vino la persecución. Entonces Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar el evangelio y fueron llevados ante el concilio, las autoridades religiosas de Israel. Y el sumo sacerdote, o sea, el jefe de todos, le dijo a Pedro y a Juan que estaban ahí encadenados: ¿ustedes por qué no obedecen? A ustedes se les prohibió que predicaran el evangelio y ustedes lo siguieron haciendo. Entonces Pedro le dijo: mire, lo siento mucho, yo no puedo dejar de hacerlo porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice el relato bíblico que ellos se enfurecieron y querían matarlos. Pero entonces se levantó ahí, en ese concilio se levantó un hombre. Se levantó un hombre que se llamaba Gamaliel, el que había educado a Pablo. Es un personaje importante. Eso está en Hechos 5:34, miremoslo. Hechos 5:34. Hechos 5:34. Ahí puede usted leer en su casa todo esto, ¿no? Pero solamente vamos a leer esta parte. Dice: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Entonces la situación está crítica, caliente. Quieren matar a Pedro y a Juan. Este hombre se para y dice: calma, sáquenlos a ellos que yo le quiero decir algo. De 35. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas. Entonces él les refresca la memoria y les dice: acuérdense de Teudas. Alguien que se levantó diciendo que era pues alguien importante. A este se unió un número como de 400 hombres. O sea, no era cualquiera. Se levanta un tal Teudas y se rebota y se alza en armas. 400 hombres lo siguieron, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Dos caudillos que se levantaron con problemas y fueron muertos, y todos los seguidores dispersos.
¿Y qué le dice? ¿Para qué le pones ese ejemplo Gamaliel? En el 38 dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres, o sea, no se metan con Pedro y Juan, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. O sea, si Pedro y Juan están como subversivos y están arrastrando gente de manera equivocada, le va a pasar lo mismo que a Teudas y a Judas el Galileo. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez aliados luchando contra Dios. Y esas palabras los amedrantó y dejaron de intentar agredir a los apóstoles, ¿no? Entonces es lo que les dijo finalmente es, déjenlos tranquilos. Si no es de Dios, eso se acaba. Si lo que Pedro y Juan están predicando acerca de ese Jesucristo que fue crucificado, eso se va a acabar con sus seguidores. Pero si eso es de Dios, cuidado. No es a que ustedes se encuentren de pronto es luchando contra Dios. Lo que es de Dios permanece y solo Él lo puede destruir. Entonces, lo que me arroja a mí esto como dato es que tenemos que cuidarnos, y más en una iglesia, ¿no? Cuidémonos de que por ignorancia estemos tal vez luchando contra Dios. Y a veces hay personas que se levantan a matar la iglesia, hermano. Pero si es del Señor, va a permanecer. Si no es de Dios, tal vez sí se acabe, ¿no? Pero si es de Dios, va a permanecer. Ahí les dejo esta, hermano, para que lo piensen, ¿no? Vamos a orar al Señor, vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú nos has acompañado hoy. Gracias por las Escrituras, gracias por esta carta que enviaste desde Roma al otro lado del Mediterráneo a este pastor para que viniera a visitarlo. Y todo lo que se ha desarrollado aquí que hemos visto. Padre Celestial, ayúdanos a amar nuestra iglesia, a orar por ella, a velar por ella, a esforzarnos por ella, porque tú nos has prometido que todo lo que hagamos por tu reino tiene recompensa. No solo en la otra vida, también en esta. Padre, líbranos de cometer errores y equivocaciones que atentan contra tus planes, porque eso sería entrar en pelea contigo, en lucha contigo, y vamos a perder. Perdónanos, Señor, y ayúdanos en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.